En tiempos de alta inflación, países de América Latina ven más afectadas sus economías por la devaluación de sus monedas. ¿Deben considerar la dolarización, como el caso de Panamá, El Salvador o Ecuador? ¿O existen otras alternativas para ayudar a sus economías? Lo analizamos. Y lo analizamos con el economista Ramiro Blázquez. Él es director de investigación y estrategia en Bank Trust. Buenos días, Ramiro. Bienvenido. Buenos días, Jennifer. Muchas gracias por la convocatoria. Es un placer estar acá con ustedes. Ramiro, yo agruparía América Latina en tres grupos. Primero, los países oficialmente dolarizados, los mencionábamos al principio de esta conversación. Los segundos, los que tienen la dolarización espontánea, podríamos ubicar Argentina, Venezuela, es como un sí pero no, por decirlo de alguna manera. Y estos países en los que la dolarización realmente no se pasa por la cabeza. Empecemos por los primeros para saber cómo han funcionado. ¿Cómo le han ido a estos países? ¿Le ha ido a estos países, a Ecuador, a El Salvador y a Panamá con la dolarización? Bueno, son países diferentes, con realidades diferentes, pero un elemento en común me parece que efectivamente se ha logrado eliminar la inflación. El problema de la dolarización es que al estar atado a una moneda que tiene una productividad de un país que es muy diferente a esas economías, como es Estados Unidos, los shocks que afectan a Estados Unidos y a las economías que han tomado el dólar como moneda no son similares y por lo tanto el tipo de cambio debería reflejar esos shocks para acomodar a la economía a esa situación, nueva situación internacional. Entonces se pierde ese instrumento y por lo tanto suele haber un costo en términos de crecimiento por la dolarización, que también tiene que ver, me parece a mí, con una situación fiscal que tiene que acompañar ese proceso de dolarización y hacerlo, digamos, la percepción de que el proceso va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, si usted tiene un desequilibrio fiscal muy grande en un contexto de dolarización y toma mucha deuda, bueno, en algún momento es posible que tenga una crisis de deuda, como el caso de El Salvador, donde se tema por el futuro de la dolarización, porque en definitiva el gobierno puede decir empiezo a emitir moneda local para financiar mi déficit y revierto la situación a una situación donde yo pueda financiar el déficit fiscal imprimiendo moneda. Sí, leía, bueno, estamos hablando acá de ventajas, algunas de ellas, por supuesto, ayudaría a combatir la devaluación, a combatir la inflación, pero leía un economista, Pablo Dávalo se llama, él es director del Centro de Estudios Foro de Economía y hablaba de diferentes desventajas a la hora de dolarizar un país como un país latinoamericano, por ejemplo. Él hablaba de un costo social muy importante, hablaba de una baja en la industrialización de los países. ¿Qué otras desventajas podríamos encontrar con la dolarización en algún país latinoamericano? Bueno, la ventaja era la que señalé previamente, bajar la inflación de una forma muy rápida. La desventaja es justamente la desindustrialización, que sale como consecuencia de no tener un tipo de cambio competitivo para lo que es la productividad del país, porque el tipo de cambio frente a las otras monedas del mundo es el tipo de cambio de los Estados Unidos, que tienen una productividad determinada que no es la misma que los países que han adoptado de América Latina, que han adoptado el dólar como moneda de curso legal. Ecuador, Panamá, bueno, El Salvador. Entonces, eso hace que haya un costo en términos de empleo y de nivel de actividad. Y claramente, yo creo que a eso es lo que se refiere. Ese es el gran costo. Y el otro costo que puede salir es que estos gobiernos que no se pueden financiar emitiendo moneda, que justamente es la razón por la cual la inflación al dolarizar se termina, empiezan a financiarse emitiendo deuda. Y eso es peligroso porque puede ocurrir en una circunstancia de que el nivel de deuda sea excesivo y hay un final abrupto al financiamiento externo, a esos déficits fiscales, y por lo tanto entramos en una crisis de la deuda puede llevar a un default. Entonces, yo creo que esas son las dimensiones. La positiva es que baja la inflación, la negativa es que deja al país expuesto a una serie de vulnerabilidades diferentes.
Ahora hablando del segundo grupo, que es los que tienen el dólar no oficial, el sí pero no, como le mencionábamos al principio, estaríamos hablando de Venezuela, que por supuesto no tiene un dólar oficializado, pero que es una moneda que está circulando constantemente, y también Argentina. Yo sé que usted está en Argentina y por supuesto la situación de Argentina llama muchísimo la atención en Latinoamérica porque allá el ciudadano común y corriente sabe más del dólar que de la misma moneda local. ¿Esta situación, cómo la ve usted, le ayudaría a Argentina y a Venezuela dolarizarse? Bueno, de vuelta, siempre y cuando haya una dolarización que esté acompañada por un programa económico integral que, por ejemplo, disminuya el déficit fiscal y que por lo tanto haga que el régimen monetario se perciba como sustentable en el tiempo, o sea, no sea, digamos, pasible de una crisis de la deuda, lleve a una reversión de la dolarización y que al mismo tiempo baje las tasas de interés y permita que vengan inversiones al país y el país se vuelva más productivo como para poder, digamos, al menos acercarse a la productividad del país que emite la moneda, que es Estados Unidos, en ese caso se vuelve sustentable. El problema es que justamente los países estos no tienen moneda, no han tenido moneda porque no han podido arreglar todas esas condiciones necesarias para que una dolarización sea efectiva. Entonces, podríamos hablar de una dolarización, dolarizar en este momento, si no se atacan estos problemas de raíz, si no se lleva a una situación de las condiciones necesarias para una dolarización exitosa estén presentes, bueno, la verdad que yo creo que no es una medida muy feliz. No es una medida que usted ve viable en países como Argentina y como Venezuela. En Entonces, estas circunstancias no, o sea, tendría que haber un cambio de régimen fiscal y, digamos, un cambio de reglas económicas, un cambio muy profundo que haga que la economía, digamos, pueda aumentar drásticamente su productividad, bajar las tasas de interés, el costo de financiamiento y por ende aumentar, digamos, la productividad y machearla o llevarla a un nivel cercano a lo que es Estados Unidos y que el gobierno al mismo tiempo acompañe con una política fiscal prudente. Hoy esos elementos no están presentes en ninguno de estos países que usted discutió, ni en Argentina ni en Venezuela. Veremos qué pasa a partir de la próxima administración en el caso de Argentina. En Venezuela hay elecciones en el 2024. Creo que el tema de Venezuela pasa hoy por hoy más que nada por un tema de democracia e instituciones. En Argentina se está discutiendo un poco más el tema de la transición hacia un nuevo régimen económico, pero hoy por hoy las condiciones yo creo que no están dadas para una dolarización. no están dadas para una dolarización. ¿Qué alternativas entonces tienen países como Venezuela y como Argentina para combatir la devaluación de sus monedas locales y, por supuesto, para combatir la inflación? Argentina tiene una inflación interanual por encima del 100%. ¿Cuáles son las alternativas para estos países? En Argentina pienso que el gran problema que existe en estos momentos es hay una huida muy fuerte del peso, no hay confianza en la moneda local, o sea, la demanda de dinero está cayendo muy fuertemente y eso tiene que ver con expectativas, tiene que ver con, me parece a mí, una posición fiscal bastante frágil. Si uno mide el consolidado del déficit fiscal, incluyendo las cuentas del Banco Central, que es la forma correcta de medirlo, es decir, una medida integral del déficit público es de 9% del producto. Entonces, digamos, lo primero que habría que hacer, en mi opinión, es atacar el problema de las expectativas que tiene su origen principalmente en el problema fiscal. Y al mismo tiempo, yo creo que eliminar distorsiones que hacen que la economía no sea competitiva, porque digamos, la competitividad también tiene que ver con muchos otros factores que no están ligados al tipo de cambio, ¿no? O sea, el tipo de cambio alto puede haber la economía puede ser muy competitiva, pero los salarios locales son muy bajos. Entonces, si uno tiene mucha productividad, se vuelve competitivo con un tipo de cambio, digamos, más apreciado que redunda en salarios reales mucho más altos. Yo creo que ese es el modelo al que hay que aspirar. Pero justamente la condición necesaria para que funcione cualquier régimen monetario, ya sea de dolarización o ya sea, digamos, digamos, una moneda propia, es que las cuentas fiscales estén en orden y que esa política fiscal sea creíble. Las condiciones esas hoy por hoy no están
en ninguno de los dos países, diría yo. Como lo he leído en muchos economistas, Ramiro, realmente la dolarización no es la fórmula mágica. Hay más cosas que se deberían o se podrían hacer. Así que ahí está el análisis. Gracias por darnos su perspectiva. Feliz día. Gracias igualmente. Hasta